continúan con sus planes de pensiones y de manera automática meten a todos sus trabajadores, o sea, en automático. El trabajador que no quiera, que se salga. Está bien, si no es forzoso, es voluntario, pero tener planes y incentivar a la empresa a que juegue un rol fundamental. Esto no estamos inventando el hilo negro, se hace en otros países y con mucho éxito. Las empresas grandes y pequeñas establecen planes de ahorro de largo plazo, de pensiones para sus trabajadores, y de forma automática están. Esto es en adición a lo que ya tienen, y con esto vamos creando una cultura de ahorro. El que no quiere, porque no puede, no quiere, se sale, y creemos que es una de las medidas que pueden ser muy importantes. Ya les toqué el tema de la libre competencia entre los intermediarios financieros, y a propósito dejé el último punto para platicarlo con ustedes, que es revisar la metodología de la tasa de retención sobre intereses. Pudiera sonar complicado, pero déjenme, les digo de qué se trata eso. Todos los que estamos aquí ahorramos en bancos y recibimos intereses. Bueno, sobre esos intereses nos están reteniendo un impuesto. Esa retención del impuesto equivaldría a dos cosas. Una, a como si tuviéramos tasas reales del 2%, que no las tenemos. Entonces, sí nos escucharon y bajaron la tasa de retención del 0.60 al 0.50. Hicieron una fórmula. Desgraciadamente la fórmula creemos que no está correcta y también hay que corregirla durante este año. Al cálculo que llegamos nosotros, en vez de estar pagando 0.50, deberíamos estar pagando 0.15. Y eso es parte del ahorro de todos ustedes, de todos nosotros. Donde tengamos nuestro dinero, estamos pagando un impuesto que debería ser 0.15 y no 0.50. Entonces, esto desincentiva el ahorro. Y de nuevo, queremos, y repito, que lo que debemos incentivar es el ahorro. Dos cosas bien particulares que afectan esta tasa. Esta fórmula del 0.50 incluye una tasa de retención como si todos nosotros estuviéramos en el bracket del 35%. O sea, cuando el 99% de los ahorradores en México no están en ese bracket, o sea, no deberían estar en la tasa del 35% de retención. Consideramos que debe ser 20%. Entonces, hay una cantidad muy importante de ahorradores. Como no tienen la obligación de hacer su declaración, eso que pagaron de impuestos se convierte en una retención definitiva, cuando no deberían haber pagado muchísimo menos de impuestos sobre su ahorro, y es el ahorro de todos nosotros. Entonces lo dejé al final porque yo creo que hay dos medidas que debemos recuperar este año. Tener una fórmula de retención correcta para incentivar el ahorro, es este punto, y el punto de los fondos de pensiones privados. Bueno, yo quería ser muy breve, realmente no me voy a detener mucho más. Lo que realmente necesitamos crear es un círculo virtuoso en donde estemos fomentando el ahorro nos genere financiamiento, el financiamiento nos genere inversión, consumo, y esto lo que al final lograremos es mucho más bienestar para todos, y obviamente con esto pensamos que se puede soportar el crecimiento del país. Muchas gracias. Muchas gracias a José Méndez por que aquí quedará en el Senado para ahora toca a José Luis Suárez Vázquez, quien es actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1971. Ha dedicado su desempeño profesional desde esa fecha y durante 45 años en forma ininterrumpida a la consultoría actuarial en planes de beneficio para empleados. Ha sido presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Actuarios, Consultores AC 90-92 y del Colegio Nacional de Actuarios 2005-2007. Impartió clases en matemáticas financieras, cálculo actuarial, pensiones y práctica actuarial durante 21 años en la Universidad de Anáhuac. Ha dictado múltiples conferencias sobre consultoría actuarial, beneficios para empleados, planes de pensiones, seguridad social y pasivos laborales contingentes en foros nacionales e internacionales. En uso de la palabra, José Luis Suárez Vázquez. Todavía son días. Buenos días a todos. Ser de los últimos en hacer una presentación, por un lado, es más fácil. Por otro lado, puede resultar aburrido porque mucho de lo que voy a decir seguramente ya lo escucharon. Sin embargo, lo que quiero presentarles es otra forma de ver
la problemática y sobre todo la solución. De antemano les digo que celebro y estoy totalmente de acuerdo y coincidimos, al final de mi presentación va a salir ahí, lo que nuestro buen amigo y colega Francisco Miguel Aguirre está proponiendo. Los planes de pensiones, que ha sido este grave problema que tiene el país, claro que tienen solución. Por supuesto que la tienen. Y la tienen siempre y cuando queramos solucionar el problema. Mientras no pasemos esa línea, podemos seguir hablando, podemos seguir disertando, podemos seguir escuchando a todos los especialistas nacionales, internacionales, a todos los legisladores, a todos los administradores, al sector financiero, a los patrones, la problemática de los trabajadores, y no va a pasar nada. Así es que yo parto de la base y soy muy optimista de que claro que lo vamos a lograr. Por supuesto que lo vamos a lograr. Y tenemos que lograrlo si queremos tener un mejor país. Y vamos a empezar con cuestiones básicas. La primera es, ¿qué es una pensión? El objetivo de una pensión, ¿cuál es? Proveer un ingreso vitalicio a los trabajadores que se jubilan al término de su vida económicamente activa, productiva, que les permita vivir y, lo que nadie dice, morir con dignidad. Porque es muy fácil vivir con cierta dignidad, pero morir con dignidad no todo mundo lo puede lograr. Y en México cada día nuestros jubilados y nuestra gente mayor, nuestros viejos, nuestros sabios, mueren indignamente porque no se ha corregido la parte de las pensiones que deberían de tener derecho. Si no tenemos en mente que ese es el objetivo de otorgar una pensión, deberíamos de cambiar ya el escenario. Para mí eso es. Y desde que empecé a trabajar hace 45 años, y me tocó diseñar el primer plan de pensiones, el que era mi maestro, que en paz descanse, fue algo que me inculcó y me dijo, si de verdad quieres hacer algo con tu profesión que redunde en beneficio de la sociedad, dedícate a pensiones. Y me dediqué a pensiones. Y si volvería a estudiar actuaría y me volvería a especializar en pensiones. Es mi pasión y es mi responsabilidad, y por eso lo tengo que decir aquí hoy delante de todos. Tenemos que buscar y lograr ese objetivo, que nuestra gente viva y muera con dignidad, habiendo recibido una pensión justa al término de su labor y de su trabajo y de su vida económicamente productiva, no a los 45 años, no a los 50 años, cuando todavía se tiene camino que recorrer y mucho que dejar a este país. Tenemos que observar eso. La vida productiva hoy se ha alargado y tenemos que llegar a ese término para entonces empezar a gozar y a disfrutar justamente de una jubilación. Tenemos diferentes tipos de planes de pensiones, todos los conocemos, se llaman de diferentes modos. Yo los podría catalogar como planes públicos, planes privados, planes derivados de contratos colectivos, que podrían caer entre los públicos, podrían caer entre los privados, planes de los contratos ley, que todos conocemos, e híbridos, mezclas de todos estos, ¿sí? Y estos existen en el sector público, existen en el sector paraestatal, existen en el sector privado, existen en todo tipo de actividad económica que puede existir en este país. Así es que tendremos que tomar en consideración este gran panorama que se tiene de las pensiones con todas sus variables para poder enfrentarlo y solucionarlo de alguna forma. ¿Qué ha ocurrido con todo lo anterior? Pues hoy en día tenemos una diversidad de programas, ya lo oyeron, ¿sí? Todo tipo de programas, unos de privilegio, otros de menos privilegio, unos de insuficiencia, otros indignos, unos exitosos, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de planes de pensiones en este país. Veíamos hace rato la lámina que presentó, entre los planes privados hay 1980 y tantos planes, ahí se consideran, hay híbridos, hay de contribución definida, de beneficio definido. No me voy a meter si eso es bueno o malo, qué tan buenos son uno y otro, sino en la filosofía y en lo fundamental de todo esto. Obviamente, con todo este tipo de planes de pensiones hay diferentes condiciones. Lo dije hace un rato, unos se jubilan muy tempranamente, otros no alcanzan a jubilarse,
Unos se jubilan jugosamente, otros se jubilan a nivel supervivencia o sobrevivencia. Hay otros que se jubilan equitativamente, hay de todo. Hay una inequidad total en los beneficios, total, ¿sí? ¿Cómo es posible que alguien después de 30 o 40 años se jubile con el 130 o el 140% de su salario? Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza que alguien pueda ganar mucho más sin estar económicamente productivo que produciendo. Y los tenemos, y muchos. También tenemos, no, en todos los sectores, déjenme decirles que como experto y con 45 años de trabajo en esto, en todos los sectores, hay de todo, en todos lados se cuecen habas, ¿sí? Hay una desigualdad de jubilados, por lo tanto, y México sigue siendo un país de desiguales. Esa es una de las razones por las cuales nuestro país tristemente no avanza. Hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera, y podríamos seguir tristemente para abajo, quién sabe hasta qué nivel, ¿sí? Algo tenemos que hacer para que eso se mejore, cambie, y lo tenemos que hacer todos nosotros, no es responsabilidad nada más de uno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya entrando en materia directa de la solución, ya se mencionó, pero lo tendré que repetir, una solución participativa. ¿Quiénes son los que forman parte o los responsables directos de los planes de pensiones y por lo tanto de la jubilación de los mexicanos? Yo diría que son 5 integrantes fundamentales de esto. En primer lugar, el trabajador. ¿Sí? El trabajador tiene que preocuparse por su presente y por su futuro. Ya no estamos en las épocas paternalistas en donde tenemos que extender la mano para que nos den todo. No somos ni tenemos por qué andar mendigando que se nos dé algo. Hablábamos de la dignidad. Ya no podemos hacer eso ni debemos hacer eso. Tenemos que ser responsables los trabajadores de nuestro presente y de nuestro futuro. Junto con nosotros, como somos parte de un país, pues obviamente el Estado tiene una responsabilidad muy importante en nuestro bienestar, en nuestro presente y en nuestro futuro. Por supuesto, y se comentó hace rato, los patrones, las empresas, tienen una responsabilidad. Nuestro trabajo los está enriqueciendo y gracias a nuestro esfuerzo están teniendo utilidades. Tendrán también una responsabilidad en que nosotros tengamos un presente y un futuro con mucho mejor calidad de vida. Y finalmente, las organizaciones de todo estilo, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las cúpulas, etcétera, también porque representan de alguna forma los intereses y el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero curiosamente, hasta el día de hoy, se empieza a incluir en esto a los expertos, cosa que no se hacía antes. ¿Y quiénes son los expertos en pensiones? Perdónenme que se los diga y a lo mejor a alguien no le va a gustar. Los actuarios. Para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para eso fuimos a la escuela y para eso nos especializamos. Sabemos perfectamente bien manejar el riesgo, que esa es nuestra especialidad, y luego a través de los modelos matemáticos que manejamos podemos determinar cuál es el impacto en economía, en económico, que representa cada uno de los riesgos. Nosotros podemos y sabemos calcular el impacto que representa el llegar a una edad de jubilación y tener que después sobrevivir durante tanto tiempo. Se han hecho muchos cambios durante la ley. En estos 45 años he visto muchos cambios. Y muy rara vez se ha considerado a los expertos para esta situación. Les voy a poner un ejemplo. La última, y lo comentaba hace un momento Pepe, decía, los planes de pensiones. Se quitó la deducibilidad para las empresas. Los planes bajaron un poquito, eran casi ya 2,000, bueno, pues bajaron a 1,984 planes. ¿Sí? De cada peso que un patrón aporta a un fondo de pensiones, el 30% obligatoriamente tiene que estar en valores del Estado. O sea, CETES, así de fácil.
Ahí se ponía la cifra. Hay más de 500,000 millones de pesos en los fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir? El 30% son 150,000 millones de pesos, están en valores del Estado. Y serán deducibles para el patrón al hacer la contribución. Se cierra la contribución. Se cierra la deducibilidad. ¿Los patrones qué hacen? Los planes están perfectamente bien calculados, son sólidos en su financiamiento, y entonces pueden continuar jubilando a las personas a las cuales ya tienen derecho en el plan. O sea, a los trabajadores no les pasa nada, porque previamente se hizo el cálculo, se determinó cuánto es la reserva que se debe de tener, y entonces el fondo es suficiente, es robusto, es sólido, y se puede seguir jubilando. ¿Y qué decidieron? No aportar. Ya no es deducible, no aporta. Se tienen estimaciones, no son números reales que los podamos sacar efectivamente de algún lado, pero hay estimaciones que en estos últimos 2 años en donde no se ha hecho aportación, o sea, durante el año 2014 y 2015, se dejaron de aportar cerca de entre 40,000 y 50,000 millones de pesos a esos fondos. El 30% vienen siendo entre 12,000 y 15,000 millones de pesos, que el gobierno no recibió porque brillantemente autorizaron la no deducibilidad. ¿Quién les dijo a aquellos señores que aprobaron esta ley que iban a tener ese impacto? Nadie. ¿Por qué? Porque no consultaron a nadie. Y el resultado es que los trabajadores y los jubilados no fueron afectados. Los patrones tampoco fueron afectados. Se afectó el gobierno federal con la decisión que tomaron por no consultar a los expertos. Así es que aquí hace un rato, y todos hemos comentado, que hay que acercarse a los expertos. En México existe, y este sí es un comercial, existe, lo dijeron en mi currículum, orgullosamente yo fui el 5º presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Somos actuarios certificados que nos dedicamos específicamente a esto. Esa asociación procura y certifica a través del Colegio Nacional de Actuarios a los que cumplimos con los requisitos para poder hacer este tipo de proyecciones y poder hacer frente a las obligaciones que genera cada uno de los pasivos que se están calculando. ¿Sí? Los ponemos a sus órdenes, por cierto, a la asociación. Aquí está nuestro presidente y me permito a nombre de él poner a sus órdenes la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores para apoyarlos en todos estos estudios y con las propuestas que estamos haciendo. ¿Sí? Francisco, día gratis, por supuesto. Eso, si el señor presidente no me lo autoriza, yo digo que sí. ¿Sí? Francisco Miguel, el primer ponente, ¿sí?, también es miembro de esa asociación. ¿Sí? José Luis Salas, que está aquí con nosotros, también es miembro de esa asociación. O sea, somos la gente que sabemos de esto y los ponemos a sus órdenes, y muy, muy honroso sería para nosotros el que nos consideraran en cada uno de estos pasos que habrá que hacer para modificar y solucionar el problema de las pensiones en México. Considérenos, porque somos los que sabemos hacer esto perfectamente bien. Lo que se habla de los planes privados de pensiones, no hay un solo plan privado de pensiones en este país que haya quebrado o que no pueda afrontar sus necesidades, sus obligaciones. Todos los jubilados de los planes privados de pensiones, todos reciben su pensión y la seguirán recibiendo. ¿Por qué? Porque están bien calculados, fueron bien diseñados, fueron bien instrumentados y están bien calculados. ¿Sí? Continuamos, por favor. Perdón, antes. Decíamos, ¿qué es lo que se necesita? Una solución participativa. O sea, tenemos que juntarnos estos 5 integrantes de la sociedad para poder dar respuesta a la problemática de pensiones. Siempre y cuando tengamos, en primer lugar, una visión social de esto. No podemos ver por los intereses de uno que otro. Claro, de antemano sabemos que no se les va a dar gusto a todo mundo. No, eso es imposible. Aquí y en donde sea, no se puede. Pero los planes de pensiones deben de tener antes que todo una visión social, ir a cubrir a la gran mayoría. Es lo que vamos a pretender. Con una visión a largo plazo, no tenemos que resolver el problema ahorita. A mí cuando me hablan de la generación de transición, esos ya no tienen solución. Ya no nos hagamos. ¿Sí? Por muchos cálculos actuariales, por mucha voluntad política, por mucho análisis que ya se quedó.
Punto, el problema ya lo tenemos, ya está, no tiene solución los de la transición, desde mi punto de vista. ¿Sí? Ya es una carga que hay, es un gasto fiscal y se acabó. Punto. A largo plazo, porque lo que queremos hacer es las siguientes generaciones, que esas no carguen con todos nosotros, ni que otros tengan que encargarse de ellos, sino que cada quien vaya a ser responsable, cada generación, de la creación de su propio patrimonio para poder llegar a la jubilación y recibir su pensión digna. Tenemos, con el apoyo de los expertos, tenemos que analizar bien los recursos económicos. Señores, hay que destinar el dinero a donde se tiene que ir. Que no se distraiga para otras cosas. Durante el terremoto de 85, el Seguro Social, las reservas que tenía para la parte de jubilación, estaban perfectamente bien calculadas y estaban ahí las reservas. Vino el terremoto, el centro médico no estaba asegurado. ¿De dónde se sacó el dinero para construir el centro médico? De las reservas.